Bueno, en el día de hoy vamos a disponernos a ver una clase que tiene que ver con el tema Adverbs of Frequency. Los Adverbs of Frequency son palabras que nosotros utilizamos normalmente y que nos van a ayudar a expresar claramente los derechos humanos los derechos humanos de los ciudadanos. Este es un logro que tenemos pendiente para resolver y para adquirir durante el primer periodo. Entonces, al finalizar esta clase, vamos a expresar claramente los derechos humanos utilizando la frecuencia con la que nosotros los utilizamos. Para esto es importante recordar que debemos tener a mano la hoja o el paquete de los verbos que hemos venido trabajando y además una worksheet que llamaremos a esta hoja que ustedes debieron haber sacado la fotocopia con anticipación para poder acompañarlos a través de la worksheet, de esta worksheet con el proceso del aprendizaje de este logro. Bueno, es necesario que tengamos en cuenta que los adverbios de frecuencia, ¿verdad? Contestan a una pregunta de una de las WH questions que nosotros hemos visto. Aquí tienen las WH questions que hemos visto, con las que hemos trabajado antes, pero hoy para los adverbios de frecuencia, los adverbs of frequency, nos centraremos en esta. How often. La pregunta how often contesta la frecuencia con la que nosotros realizamos algunas actividades. Por ejemplo, si la pregunta fuera How often does he study? Nosotros tenemos algunos de los adverbios de frecuencia y tenemos la intensidad con la que estos adverbios de frecuencia se realizan. Esto quiere decir el porcentaje, quiere decir la frecuencia con la que esta actividad o cualquier actividad se realiza. Es decir, si yo utilizo la palabra sometimes es porque lo realizo un 25%. Entonces miramos aquí que he sometimes studies. O sea que dentro de una semana, si ponemos el tiempo más o menos total de una semana, el 25% de esa semana es que estudia. Este niño, por ejemplo, he never studies. Y este chico, he always studies o he usually studies. Aquí vemos que la frecuencia con la que este chico realiza esa actividad o es always o es usually. Por eso tiene los resultados que tiene. Los adverbios de frecuencia, aquí tenemos otra variedad de adverbios de frecuencia. Los vamos a ir entendiendo de acuerdo con la frecuencia que yo les muestro en este cuadro. Si quieren le pueden hacer una captura de pantalla o una foto a este pantallazo para que ustedes tengan más o menos la frecuencia. No les hago traducción a cada una de las palabras porque existen más adverbios de frecuencia en inglés que en español y llegará un tiempo en el que no les podré decir cuál es la frecuencia, o no habrá la palabra exacta para traducir la frecuencia porque no existe en español. Pero si vemos los cuadritos aquí podemos saber más o menos cómo utilizarlo porque los cuadritos azules indican en el momento para decir que la frecuencia es alta. Se utilizan relativamente de acuerdo a la actividad que hagamos. Y never, por ejemplo, en este caso que me voy al último, quiere decir que la actividad no se hace aquí, ni aquí, ni aquí. O sea que en un mes, en una semana, la actividad nunca se hizo. Y así vamos mirando la frecuencia con la que esta actividad, por ejemplo, ustedes ven que estos dos tienen la misma frecuencia. Es porque la actividad se puede utilizar o esta palabra o se puede utilizar esta. Cuando vayamos a hacer algo que realmente hacemos
2 veces a la semana o 2 veces al mes o 2 veces al año, dependiendo de la actividad. Hay otras palabras que son también adverbios de frecuencia, que son definitivos. Cuando dicen definitivos quiere decir que son más exactos. Es decir, si yo quiero nombrar exactamente el número de veces con que realizo una actividad. Entonces, por ejemplo, puedo decir once, twice, 3 times, 4 times, dependiendo el número de veces que realice. Si la hago once a day, ¿sí? Quiero decir que hago la actividad una vez a la semana. Aunque yo puedo utilizar once a week, once a month, once a year, ¿sí? La hago una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Lo mismo que con twice, 3 times, 4 times, se puede utilizar 2 veces al día, 2 veces a la semana, 2 veces al mes. También existen otros adverbios de frecuencia que son palabras que nos sirven como adverbios de frecuencia, que son estas, por ejemplo, que tenemos aquí: daily, weekly, monthly, annually. Cuando vimos los connates, yo les dije que esta palabra li traduce mente, ¿ya? Es decir, que si es daily es diariamente, porque si es week, por ejemplo, week significa semana, y aquí tenemos el sufijo li, que quiere decir mente, entonces quiere decir que lo hago, la frecuencia de la actividad es semanalmente. Monthly, annually, ya ustedes deducirán el significado de ello por lo que ya conocen. También existen otros adverbios de frecuencia o expresiones que podemos utilizar como adverbios de frecuencia, como esta que tenemos aquí. Es decir, esta, por ejemplo, dice every 2 days, cada 2 días. Esta, every 3 weeks, cada 3 semanas. Every 4 months, cada 4 meses. Every day, every week, every month. Esto quiere decir todos los días, todas las semanas, todos los meses. También son palabras que dan más precisión en el adverbio de frecuencia. Yo les decía a ustedes que estas palabras se utilizan haciendo un ponderado o haciendo un cálculo. Always lo utilizo para decir siempre, pero generalmente no quiere decir que no falle ningún día. En cambio, en estas son más precisas. Por ejemplo, si yo voy al médico 2 veces al mes, entonces utilizaría twice a month, por ejemplo. Twice a month. O si voy una vez al mes, yo podría decir I go to the doctor monthly, mensualmente. ¿Listo? Es importante recordar que los adverbios de frecuencia normalmente se utilizan con expresiones que están en presente. Esto no cambia las reglas de los verbos en presente. Es decir, que si yo uso she, yo uso mi expresión visits. ¿Sí? Y aquí podemos ver que el adverbio de frecuencia 2 veces al año se utiliza al final de la oración. En esta expresión también, he goes, miren, está en tercera persona porque es he, el verbo go está terminado en es, porque estamos hablando de una oración en presente. Y también miramos que el adverbio de frecuencia en este caso se utiliza al final de la oración. Es decir, estos adverbios de frecuencia que tenemos aquí los estamos utilizando al final de la oración. Mientras que estos que tenemos aquí se utilizan antes del verbo. ¿Ya? Vamos a mirar el orden de los otros. En este tenemos todos los adverbios de frecuencia que vimos en el cuadro anterior, aquí ubicados de otra manera. Entonces ustedes pueden ver que aquí el adverbio de frecuencia va primero el pronombre, después va el adverbio de frecuencia y después va el verbo. O sea que cuando estamos utilizando una oración en presente simple, miren que el adverbio de frecuencia va entre el pronombre y el verbo. Aquí el pronombre que utilizamos en esta diapositiva siempre aquí es I, pero puede ser he o she, siempre y cuando tengamos en cuenta que el pronombre va igualmente, como ya lo habíamos aprendido, al inicio de la oración. En una oración afirmativa que no lleve adverbio de frecuencia, la oración va el pronombre y el verbo.
pero como aquí le incluimos un adverbio de frecuencia, se lo vamos a incluir en esta posición, entre el pronombre y el adverbio de frecuencia. Entonces miramos que cuando la oración, les recuerdo, cuando la oración está hecha en presente simple, el adverbio de frecuencia va entre el verbo, entre el pronombre y el verbo, en presente simple. Sin embargo, aquí vemos también, les había comentado al principio de la clase que íbamos a trabajar con los derechos y los deberes de los seres humanos. Aquí tenemos algunos derechos y deberes de los seres humanos y ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que aquí tenemos uno de los derechos es de los niños, por ejemplo, children have to be protected from conflict, cruelty, exploitation and neglect. Aquí vemos, por ejemplo, que los niños tienen derechos a estar protegidos de los conflictos, de la crueldad, de la explotación y de la negligencia. Aquí tenemos una responsabilidad, por ejemplo, not to bully or harm each other. Not to bully, esta palabra bully, ¿sí? Viene de una expresión que ustedes conocen que es bullying, pero este es el verbo, not to bully or harm each other. Bully or harm son verbos, ¿sí? Que este significa hacer bullying y este significa herir a otros. Esta es una responsabilidad que nosotros tenemos. Van a detenerse especialmente en los verbos que están aquí, por ejemplo, to do, to learn, to respect, ¿sí? Son verbos que están acompañados de la preposición to, ¿sí? Porque el verbo está sin conjugar. Por eso dice, los niños tienen el derecho de ser educados, es decir, el verbo está sin conjugar. Cuando vamos a hacer los adverbios de frecuencia, yo les decía que ya nosotros ahí entramos en la oración a conjugar el verbo. Es decir, les explico acá, si ustedes tienen el derecho, que la responsabilidad que vimos en el cuadro anterior, estos son los derechos y de este lado son las responsabilidades, vamos a trabajar con la primera responsabilidad. Entonces acá dice la responsabilidad de not to bully or harm each other. Vemos que el verbo está aquí, como les decía, sin conjugar. Listo. Como el verbo está sin conjugar, cuando yo quiero conjugar el verbo, lo que yo tengo que hacer es quitarle esto, ¿sí? Y ya me queda el verbo. Este verbo, al liberarlo de la expresión tú, ya yo lo puedo conjugar como yo quiero. I bully quiere decir que yo matoneo y I don't bully quiere decir que yo no matoneo. Ahora, esta es una oración, son dos oraciones que están en presente simple, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es, en el cuadro que ustedes tienen dentro de su worksheet, el primer ejercicio que ustedes tienen es hacer unas oraciones afirmativas utilizando un adverbio de frecuencia y utilizando los derechos o los deberes a los que ustedes tienen que hacer o lo que ustedes tienen, la responsabilidad que tenemos la sociedad con ustedes. Entonces son los deberes, los derechos y los deberes. Vamos a utilizar cualquiera o todos estos deberes o 4 de estos deberes o de estos derechos y vamos a hacer oraciones. Yo escogí la primera, por ejemplo, dice not to bully or harm each other. Entonces yo voy a decir que yo incluyo un adverbio de frecuencia, never, y utilizo el verbo bully, que ya lo liberé del to que tenía aquí. Listo. Entonces, I never bully or harm each other. Van a coger los otros derechos o deberes para decir ustedes con qué frecuencia lo realizan, con qué frecuencia respetan, con qué frecuencia aprenden. Utilizan los adverbios de frecuencia, cualquiera de los que ustedes quieran, ¿sí? Cualquiera de los que ustedes quieran, y hacen sus oraciones en la worksheet, en la parte de las oraciones afirmativas. Aquí solamente vamos a trabajar con las expresiones afirmativas. También utilizamos los adverbios de frecuencia con el verbo to be.
¿ya? Pero ya aquí vamos a ver que el adverbio de frecuencia va primero el pronombre, como en el afirmativo, y después va el verbo seguido, y después es que va el adverbio de frecuencia. Recuerden que en las oraciones del presente simple, primero va el pronombre, después va el adverbio de frecuencia y después va el verbo. Cuando vamos a utilizar to be, el orden es diferente. Primero el pronombre, luego el verbo y luego el adverbio de frecuencia. Normalmente utilizamos seguimos los mismos adverbios de frecuencia, igual con la misma intensidad que cada uno. No importa el tiempo, los adverbios de frecuencia siempre van a significar, es decir, never siempre va a significar nunca. No importa con qué verbo lo estemos utilizando. Lo que quiero resaltar aquí es que el orden aquí es diferente. Normalmente utilizamos esto con las expresiones de nuestros sentimientos. Entonces ustedes veían que yo decía, aquí decía por ejemplo, she is usually angry, ¿sí? Que este es un sentimiento, que lo vemos acá. Angry significa, la carita te lo demuestra, rabioso. O sea que she is usually angry. Ella está usualmente enojada, ¿ya? Así vamos a hacer, utilizando estos sentimientos, vamos a hacer oraciones utilizando los adverbios de frecuencia que ya hemos visto, un pronombre, el adverbio de frecuencia, ¿sí? Y una expresión de esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar los adverbios. En la worksheet que ustedes tienen, hay un espacio donde dice Frequency Adverbs with to be. Allí vamos a utilizar los adverbios de frecuencia. Entonces, utilizarán primero el pronombre, ¿sí? Después utilizarán el verbo con I, va, am, ¿sí? Y luego utilizaré en este espacio el adverbio de frecuencia y luego utilizaré una de las expresiones que tienen en las caritas estas. Si yo voy a utilizar triste, por ejemplo, voy a mirar con qué frecuencia yo estoy triste. Utilizo una de las frecuencias de acá. Entonces, por ejemplo, voy a utilizar esta. Entonces utilizo en I am, seldom, que fue el que escogimos, y sad, que fue el sentimiento que nosotros escogimos de allá. Entonces, I am seldom sad. ¿Ya? I am seldom sad. Primero el pronombre, luego el verbo to be, luego el adverbio de frecuencia que escogí y luego el sentimiento que escogí. Así vamos a llenar estos espacios que tienen ustedes en su worksheet. Si seguimos en el orden que tienen en la worksheet, miramos que también los adverbios de frecuencia se utilizan con oraciones negativas. Cuando voy a utilizar el adverbio de frecuencia con oraciones negativas, utilizo el pronombre, la negación, el adverbio de frecuencia y el verbo. El pronombre, la negación, en este caso recuerden que estamos trabajando presente simple, el adverbio de frecuencia y el verbo. Tengan en cuenta, por favor, siempre conjugar los verbos de acuerdo como nosotros estudiamos presente simple. En la negación se utiliza el doesn't, pero el verbo no se utiliza terminado en is porque ya tenemos el auxiliar. Sin embargo, cuando vamos a hacer oraciones interrogativas, utilizamos primero el auxiliar, luego utilizamos el pronombre, luego el adverbio de frecuencia y luego el verbo. Para esto vamos a trabajar en nuestra worksheet, en los espacios que dice Frequency Adverbs Negatives. Vamos a hacer más expresiones utilizando negativos y utilizando los deberes y derechos para hacer oraciones
nuevamente con los derechos, con los deberes y derechos, qué no hacen ustedes y con qué frecuencia no hacen alguno de los derechos y deberes. Y si le queremos preguntar a alguien, ¿sí? Con qué frecuencia ellos hacen o no hacen los derechos, los deberes y derechos que tenemos allí. Las preguntas, las oraciones negativas las harán en el espacio en la worksheet que dice negative y las interrogative las harán en el espacio de la worksheet que les dice que hagan las oraciones interrogativas. Esto lo vamos a utilizar teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar aquí en esta diapositiva. Bueno, finalmente vamos a trabajar en clase. Cuando ustedes ya hayan visto esta lección, vamos a trabajar en clase a hacer una entrevista. Vamos a trabajar preguntándole a los demás con qué frecuencia ellos cumplen los derechos y deberes. Así que van a llevar a la clase una hoja porque vamos a trabajar, vamos a hacer una encuesta, a diseñar una encuesta, una entrevista. Y aquí vamos a colocar en estos espacios, vamos a colocar los adverbios de frecuencia y les vamos a preguntar a las personas, vamos a hacer una encuesta para preguntar a una persona, por ejemplo, how often do you bully a classmate? Y aquí vamos a marcar con la frecuencia con que la persona realiza esta actividad. ¿Listo? Espero que haya quedado clara la lección y si quedan algunas dudas, por favor llévelas al salón de clase y allí las resolveremos. Recuerden que este video les puede servir para repasar en casa cuando vamos a hacer alguna evaluación o también en caso de que el profesor no asista a clases por algún motivo o ustedes no puedan asistir, puedan recurrir al video y puedan mirar la clase sin necesidad de desplazarse hasta el aula o verla con anticipación para poder ganar tiempo. Espero que les haya quedado clara la lección y bueno, en una nueva oportunidad nos estaremos viendo en la próxima lección. Ay.